¿Alguna vez te has preguntado por qué justo cuando todo parece estar en su lugar, cuando finalmente sientes que la vida te sonríe, algo llega para derrumbarlo todo? Yo me lo pregunté. Me lo pregunté 1000 veces. Me lo grité a mí misma en los momentos más oscuros. Y hoy quiero contarte mi historia. La historia de cómo perdí todo y al mismo tiempo lo encontré todo. La historia de cómo el peor momento de mi vida se convirtió en el más importante. Porque necesito que sepas algo, nada, absolutamente nada, sucede por casualidad. Me llamo Isabel. Tengo 35 años, y hasta hace 6 meses, mi vida era exactamente como la había soñado. Bueno, no perfecta, porque la vida nunca lo es, pero era mía. Era real. Tenía mi pequeño estudio de belleza, un lugar que construí con mis propias manos, con préstamos que todavía estaba pagando, con clientes que se volvieron amigas, con sueños que se materializaban poco a poco en cada espejo, en cada silla, en cada sonrisa de una mujer que salía sintiéndose más hermosa. Mi esposo Julio acababa de recibir la promoción que esperábamos desde hacía años. 38 años, el hombre más paciente que conozco, finalmente reconocido. Y nuestros hijos. Dios mío, nuestros hijos. María, mi niña grande de 12 años, con esa inteligencia brillante que a veces me asusta, siempre con un libro en las manos. Juliano, mi torbellino de 8 años, futbolista, soñador, el que llenaba la casa de risas y zapatos embarrados. Y Julia, mi pequeña Julia de 4 años. De ojos enormes color miel. De risa contagiosa. La que todavía se metía en nuestra cama cada madrugada buscando el calor de mamá. La bebé de la familia. Habíamos logrado comprar nuestra casa. No era una mansión, pero era nuestra. Cada pared pintada con nuestras manos, cada mueble elegido con cuidado, cada rincón lleno de recuerdos. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Julio me abrazó en la puerta y me dijo, lo logramos, amor. Lo logramos. Y yo lloré. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud. Porque sí, lo habíamos logrado. Después de tantos sacrificios, tantas noches sin dormir, tantos meses comiendo lo mismo para ahorrar cada centavo. Yo acababa de terminar un curso de perfeccionamiento profesional. 6 meses de clases nocturnas, de dejar a los niños con mi suegra, de estudiar entre cliente y cliente. Pero lo hice. Y mi negocio estaba creciendo. Tenía planes. Quería abrir un segundo local. Quería contratar más personas. Quería que mi trabajo fuera el legado que dejaría a mis hijos. Los niños iban bien en la escuela. María con sus 10 perfectos. Juliano mejorando en matemáticas. ¿Y Julia? Julia apenas había comenzado el jardín de infantes, pero ya era la favorita de las maestras. Todo, absolutamente todo, estaba en su lugar. Y entonces llegó ese día. Fue un martes. Siempre recuerdo que fue martes porque ese día normalmente cierro el estudio más temprano. Julia había estado cansada las últimas semanas. Pensé que era normal, que los niños pequeños se cansan, que tal vez estaba creciendo. Pero luego aparecieron los moretones. Pequeños, en las piernas, en los brazos. Mi suegra me dijo que era de jugar, que los niños se golpean. Pero algo dentro de mí, esa voz que todas las madres tenemos, me decía que algo no estaba bien. Julio me decía que no me preocupara tanto, que yo siempre fui ansiosa, que era solo mi imaginación. Pero yo no podía ignorarlo. Así que la llevé al pediatra. Un simple chequeo, me dije. Solo para quedarme tranquila. El doctor la revisó. Ordenó unos análisis de sangre de rutina. Por precaución, dijo. Esa palabra, precaución, que suena tan inofensiva. 2 días después me llamaron. La voz de la recepcionista sonaba diferente, más seria. La doctora necesita verlos mañana. A los 2. Con la niña. Esa noche no dormí. Julio me abrazaba y me decía que todo estaría bien, pero yo podía sentir su corazón latiendo tan rápido como el mío. Entramos a ese consultorio tomados de la mano. Julia llevaba su muñeca favorita, la que le regalamos en su último cumpleaños. La doctora nos miró con esos ojos que ya lo decían todo antes de abrir la boca. Siéntense, por favor. Y entonces lo dijo. Leucemia linfoblástica aguda. Cáncer en la sangre de mi bebé. Mi Julia. Mi pequeña de 4 años.
Las palabras se volvieron un eco lejano. Escuchaba a la doctora hablar sobre tratamientos, sobre quimioterapia, sobre porcentajes de supervivencia, sobre hospitalizaciones, sobre puertos venosos, sobre perder el cabello, sobre dolor, tanto dolor. Pero yo no estaba ahí. Yo estaba en otro lugar, en un lugar oscuro donde solo existía una pregunta que gritaba en mi cabeza: ¿por qué? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando todo estaba bien? Julio lloraba en silencio a mi lado. Y Julia, mi pequeña Julia, jugaba con su muñeca sin entender que su vida acababa de cambiar para siempre. Salimos de ahí como zombies. Subimos al auto. Y ahí, en ese estacionamiento, con el sol brillando como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera detenido, grité. Grité hasta que no me quedó voz. Hasta que Julio me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería. Y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Los días que siguieron fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Tuvimos que decírselo a María y Juliano. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su hermanita está enferma de algo tan grave? ¿Cómo le dices a una niña de 12 años, que ya entiende demasiado, que su hermana pequeña tiene que luchar por su vida? María se encerró en su cuarto y no salió en 2 días. Juliano preguntó si Julia se iba a morir. Y yo, que siempre tuve todas las respuestas, no supe qué decirle. Le dije que no, que los doctores la iban a curar, que ella era fuerte. Pero por dentro, yo misma no estaba segura de nada. La primera quimioterapia fue hace 5 meses. Recuerdo cada detalle de ese día como si fuera ayer. El hospital infantil con sus paredes pintadas de colores alegres que no lograban disimular el dolor que se respiraba en cada esquina. Los otros niños, algunos sin cabello, algunos en sillas de ruedas, algunos con sonrisas valientes que rompían el corazón. Julia estaba asustada. Se aferraba a mí como si yo fuera su salvavidas en medio de un océano tormentoso. Y yo intentaba ser fuerte por ella, pero por dentro me estaba desmoronando. Las enfermeras fueron amables. Explicaron el procedimiento. Pusieron música de dibujos animados. Le dieron un oso de peluche nuevo. Pero nada de eso importaba cuando vi la aguja entrando en el puerto venoso que le habían instalado en el pecho de mi bebé. Julia lloró. Yo lloré con ella. Y Julio tuvo que salir de la habitación porque no podía soportarlo. Los efectos secundarios comenzaron esa misma noche. Vómitos. Fiebre. Debilidad. Mi pequeña, que hace solo semanas corría por la casa persiguiendo a su hermano, ahora apenas podía sentarse en la cama. Su cabello empezó a caerse 2 semanas después. Mechones en la almohada cada mañana. Julia lloraba cada vez que veía su reflejo. Mami, parezco un niño, me decía. Y yo le decía que estaba hermosa, que el cabello volvería a crecer, que lo único importante era que se pusiera bien. Pero por dentro, cada mechón que caía se sentía como una puñalada en mi corazón. Tuve que cerrar mi estudio. No podía trabajar, no podía concentrarme, no podía fingir que todo estaba bien mientras atendía a clientas que se quejaban de problemas tan insignificantes. Julio tuvo que pedir licencia en el trabajo. La promoción que tanto esperábamos se volvió irrelevante. El dinero que habíamos ahorrado empezó a desaparecer. Los tratamientos son caros, dolorosamente caros. El seguro cubre una parte, pero no todo. Los medicamentos, los estudios, las consultas con especialistas, todo suma. Y de repente, esa casa que habíamos comprado con tanto sacrificio se sentía como una carga más. Empecé a preguntarme por qué. Obsesivamente. A cada momento. ¿Por qué mi familia? ¿Qué hicimos para merecer esto? Éramos buenas personas. Trabajábamos duro. Criábamos a nuestros hijos con amor. Íbamos a la iglesia los domingos. Ayudábamos a nuestros vecinos. Nunca le hicimos daño a nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitía que esto sucediera? ¿Por qué justo ahora, cuando finalmente estábamos bien? Me enojé con Dios. Dejé de rezar. Dejé de creer. Porque si existía un Dios justo y amoroso, ¿cómo podía permitir que una niña de 4 años sufriera así? Una noche, después de un día particularmente difícil en el hospital, después de ver a Julia vomitar hasta que no quedó nada en su estómago, después de sostener su mano mientras lloraba de dolor, llegué a casa y encontré a María sentada en la oscuridad de la sala. Estaba mirando al vacío.
Me senté junto a ella. No dijimos nada por un largo rato. Luego, con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla, me dijo: «Mamá, tengo miedo. Tengo miedo de perder a Julia». Y en ese momento me di cuenta de que no era solo yo la que estaba sufriendo. Toda mi familia estaba rota. María había dejado de ser una niña. Ahora tenía los ojos de alguien que ha visto demasiado dolor. Juliano hacía dibujos de su hermana en la escuela y la maestra me llamó preocupada porque todos los dibujos eran tristes. Y Julio, mi Julio fuerte y paciente, lo encontré llorando en el baño más de una vez, tratando de que nadie lo viera. Mi mundo se había convertido en un ciclo interminable de hospital, casa, hospital. Las quimioterapias cada 2 semanas. Los análisis de sangre constantes. Las noches sin dormir cuando Julia tenía fiebre y teníamos que correr a urgencias. Los momentos de esperanza cuando los números mejoraban un poco. Y los momentos de desesperación cuando empeoraban. Perdí la cuenta de cuántas veces me senté en el baño del hospital y lloré en silencio para que Julia no me viera. Perdí la cuenta de cuántas veces le grité a Dios en mi mente, preguntándole por qué. Mis amigas intentaban ayudar. Traían comida. Ofrecían cuidar a María y Juliano. Organizaron una colecta para ayudarnos con los gastos médicos. Y yo les agradecía, pero por dentro me sentía tan vacía que nada parecía importar. Lo único que importaba era Julia. Mi pequeña Julia que luchaba cada día con una valentía que no debería tener que tener a su edad. Que sonreía incluso cuando le dolía todo. Que preguntaba cuándo podría volver a la escuela, cuándo volvería a crecer su cabello, cuándo podría jugar otra vez con sus amigos. Y yo le prometía que pronto, muy pronto, aunque no estaba segura de nada. Fue en el 3er mes de tratamiento cuando todo tocó fondo. Julia desarrolló una infección grave. Su sistema inmunológico estaba tan débil que cualquier bacteria se volvía una amenaza mortal. Tuvimos que hospitalizarla de emergencia. Pasamos 11 días en cuidados intensivos. 11 días donde cada hora se sentía como una eternidad. Donde los monitores pitaban constantemente. Donde los doctores entraban y salían con caras serias. Donde Julio y yo nos turnábamos para dormir en una silla incómoda junto a su cama porque ninguno de los dos podía soportar la idea de que ella despertara y estuviera sola. Fue durante esos 11 días que toqué el fondo más profundo de mi desesperación. Hubo una noche, la 7ª noche para ser exactos, cuando la fiebre de Julia no bajaba y los doctores estaban preocupados, cuando uno de ellos nos llamó aparte y nos dijo que teníamos que prepararnos para lo peor. Prepararnos para lo peor. Como si fuera algo para lo que uno pudiera prepararse. Como si fuera posible prepararse para perder a tu hija. Esa noche me fui al techo del hospital. Era tarde, casi las 3 de la mañana. Hacía frío y estaba lloviendo. Me quedé ahí, bajo la lluvia, mirando la ciudad iluminada, y sentí que no podía seguir. No podía respirar. No podía pensar. No podía existir en un mundo donde mi hija podía morir. Y en ese momento de completa oscuridad, de absoluta desesperación, pasó algo extraño. Una enfermera salió al techo. No sé cómo supo que yo estaba ahí. Se llamaba Rosa. Nunca la había visto antes. No era de las que atendían a Julia regularmente. Era mayor, tal vez 60 años, con el cabello blanco recogido y ojos amables que habían visto demasiado sufrimiento. Se acercó a mí en silencio y me puso una manta sobre los hombros. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí conmigo, bajo la lluvia, en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era suave pero firme. Mi hijo murió de leucemia hace 15 años, me dijo. Tenía 7 años. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Por qué me estaba diciendo eso? ¿Acaso no veía que yo ya estaba destruida? Pero ella continuó. Y durante mucho tiempo pensé que Dios me había castigado. Que yo había hecho algo mal. Que no merecía ser feliz. Me pasé años enojada, resentida, muerta por dentro aunque siguiera respirando. La lluvia caía más fuerte ahora. Pero con el tiempo entendí algo. Mi hijo no vino a este mundo solo para morir. Vino para enseñarme algo que yo necesitaba aprender. Vino para romperme y reconstruirme en alguien mejor. Vino para mostrarme lo que realmente importa en la vida. Me volteé a mirarla. Estaba llorando, pero había una paz en su rostro que yo no podía comprender.
No te estoy diciendo que tu hija vaya a morir, continuó. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero te estoy diciendo que todo esto, todo este dolor, tiene un propósito. Aunque ahora no puedas verlo. Aunque ahora solo sientas que tu mundo se está acabando. Hay algo más grande sucediendo aquí. Algo que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y entonces me abrazó. Esta mujer extraña que no me conocía, que no sabía mi historia completa, me abrazó como si fuera su propia hija. Y yo lloré en sus brazos como no había llorado nunca. Solté todo. El miedo. La rabia. La impotencia. La culpa. Todo. Cuando finalmente me separé de ella, quise preguntarle más, quise decirle tantas cosas, pero ella simplemente sonrió, secó mis lágrimas con su mano suave, y dijo, vuelve con tu hija. Te necesita. Y tú necesitas estar completa para ella, no rota. Se dio la vuelta y se fue. Nunca volví a verla. Pregunté por ella al día siguiente, describí su aspecto, su nombre, pero nadie en el hospital parecía conocer a ninguna enfermera llamada Rosa que encajara con esa descripción. Algunos días me pregunto si realmente existió o si mi mente quebrada creó ese encuentro. Pero no importa. Porque esas palabras cambiaron algo en mí. Bajé del techo y volví a la habitación de Julia. Julio estaba dormido en la silla, con la mano de Julia entre las suyas. Mi pequeña también dormía, con el pecho subiendo y bajando, luchando, siempre luchando. Me senté al otro lado de la cama y tomé su otra mano. Y por primera vez en meses, recé. No recé pidiendo que se curara. No recé pidiendo que todo volviera a ser como antes. Recé pidiendo fuerza. Fuerza para aceptar lo que no podía cambiar. Fuerza para estar presente. Fuerza para ver el propósito detrás del dolor. Y extrañamente, sentí una calma que no había sentido desde aquel día en el consultorio. La fiebre de Julia bajó la mañana siguiente. Los doctores no podían explicarlo, dijeron que a veces sucede, que el cuerpo responde misteriosamente. Pero yo sabía. Algo había cambiado. No solo en Julia, sino en mí. Empecé a ver las cosas de manera diferente. Empecé a notar detalles que antes pasaba por alto. Como la forma en que María leía cuentos a Julia cada noche en el hospital, haciéndola reír incluso cuando estaba débil. Como Juliano guardaba todos sus goles de fútbol para contárselos después a su hermana, porque decía que ella era su fan número 1 y necesitaba saberlo todo. Como Julio me miraba cada mañana y me decía, vamos a lograrlo, incluso cuando ambos sabíamos que el día sería difícil. Como las otras familias en el hospital, que también estaban sufriendo, compartían sus historias, sus miedos, su esperanza. Julia salió de cuidados intensivos después de 11 días. No estaba curada, todavía le faltaba mucho tratamiento, pero había pasado la crisis. Y en esos días que siguieron, algo en mí había despertado. Comencé a entender lo que Rosa me había dicho. Comencé a buscar el propósito. ¿Por qué mi familia? ¿Por qué Julia? ¿Por qué ahora? Y las respuestas empezaron a llegar, no de golpe, sino lentamente, como un amanecer gradual. Primero me di cuenta de cuánto nos había unido como familia. Antes del diagnóstico de Julia, estábamos tan ocupados en nuestras propias vidas. Yo con mi negocio. Julio con su trabajo. María con sus estudios. Juliano con sus actividades. Comíamos juntos, vivíamos juntos, pero ¿realmente estábamos presentes? ¿Realmente nos veíamos? La enfermedad de Julia nos obligó a detenernos. Nos obligó a mirar lo que realmente importaba. De repente, las promociones en el trabajo no importaban. El tamaño de la casa no importaba. Los planes de expansión del negocio no importaban. Lo único que importaba era ese momento, esa hora, ese día con Julia. Con nuestros hijos. Juntos. Empecé a valorar cosas que antes daba por sentado. Como la risa de Julia, que ahora era más preciosa porque sabía que cada risa era una victoria sobre el dolor. Como los abrazos de Juliano, que ahora eran más largos, como si tuviera miedo de soltarnos. Como las conversaciones nocturnas con María, que se había vuelto más madura, más profunda, más consciente de la fragilidad de la vida. También me di cuenta de cuánta bondad existe en el mundo. Bondad que yo no había visto antes porque estaba demasiado ocupada quejándome de lo que no tenía. Mis clientas del estudio organizaron turnos para enviar comida a nuestra casa cada día durante meses. No solo comida,
sino amor en cada plato. Vecinos que apenas conocíamos tocaban nuestra puerta con bolsas de víveres, con ropa para los niños, con palabras de aliento. Los maestros de la escuela hicieron una campaña para ayudarnos con los gastos médicos. Desconocidos en redes sociales compartieron la historia de Julia y mandaron mensajes de apoyo de todo el país. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, me recordaba que no estábamos solos. Que incluso en los momentos más oscuros, la luz existe. Y empecé a conocer a otras familias en el hospital que estaban pasando por lo mismo. Familias que se habían convertido en guerreros. Madres que sonreían aunque sus ojos estuvieran hinchados de llorar. Padres que trabajaban dobles turnos para pagar tratamientos y aún encontraban energía para jugar con sus hijos enfermos. Niños que perdieron su infancia en hospitales pero que aún encontraban razones para reír, para soñar, para creer. Y me di cuenta de algo profundo: todos estábamos conectados por este dolor. Y ese dolor nos hacía más humanos, más compasivos, más vivos. Un día, mientras esperaba en la sala de quimioterapia, conocí a una mujer llamada Carmen. Su hijo de 6 años estaba en la misma etapa de tratamiento que Julia. Nos pusimos a hablar. Me contó que ella había sido una ejecutiva exitosa en una gran empresa, siempre estresada, siempre corriendo, siempre persiguiendo el próximo logro. El cáncer de su hijo la obligó a renunciar a todo eso. Y al principio lo odió. Odió tener que dejar su carrera. Odió sentirse improductiva. Odió depender de su esposo económicamente. Pero luego se dio cuenta de algo: toda mi vida perseguí el éxito profesional porque pensé que eso era lo que me hacía valiosa, me dijo. Pero ahora, sentada aquí, viendo a mi hijo luchar por su vida, me doy cuenta de que lo único que realmente importa es el amor. Todo lo demás es ruido. Sus palabras resonaron en mí profundamente. Porque yo había sido igual. Había medido mi valor por el tamaño de mi negocio, por cuánto dinero ganaba, por cuánto había logrado. Y ahora nada de eso importaba. Lo único que importaba era estar aquí, presente, para mi hija. Para mi familia. Y entendí que ese era el propósito. Julia no estaba enferma para castigarnos. No éramos víctimas de un destino cruel. Julia estaba pasando por esto, y nosotros con ella, para aprender algo esencial que habíamos olvidado en el ritmo frenético de la vida moderna: que la vida no se mide en logros, en posesiones, en estatus. La vida se mide en momentos. En amor. En presencia. En gratitud. Empecé a llevar un diario. Cada noche, sin importar cuán difícil hubiera sido el día, escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Al principio fue difícil. Algunos días lo único que podía escribir era: Julia todavía está aquí. Julia sonrió hoy. Julia no tuvo dolor hoy. Pero con el tiempo, la lista creció. Estaba agradecida por las enfermeras que trataban a Julia con tanto cariño. Por el doctor que siempre se tomaba el tiempo de explicarnos todo con paciencia. Por mi suegra que cuidaba de María y Juliano cuando nosotros no podíamos. Por el sol entrando por la ventana del hospital. Por el café terrible de la máquina expendedora que de alguna manera me mantenía despierta. Por Julio, que nunca se rindió, que nunca dejó de creerme cuando yo misma había perdido la fe. Y algo mágico empezó a suceder. Entre más gratitud sentía, menos espacio había para el resentimiento. Entre más me enfocaba en lo que todavía teníamos, menos me dolía lo que habíamos perdido. No es que el dolor desapareciera. Todavía había días difíciles. Días donde Julia sufría y yo me sentía impotente. Días donde los resultados de los análisis no eran buenos. Días donde me preguntaba si ella lo lograría. Pero ahora, en medio del dolor, también había esperanza. También había propósito. También había amor. Los meses pasaron. 6 meses de tratamiento. Luego 8. Luego 10. Julia perdió su cabello, pero después empezó a crecer de nuevo, en pequeños rizos suaves que yo acariciaba cada noche. Perdió peso, pero después empezó a comerlo mejor, a pedir sus comidas favoritas. Perdió su energía, pero después empezó a jugar de nuevo, primero sentada, luego de pie, luego corriendo por los pasillos del hospital haciendo reír a las enfermeras. Y los números en los análisis de sangre empezaron a mejorar. Lentamente, pero mejoraban. El oncólogo nos dijo que Julia estaba respondiendo bien al tratamiento. Que había esperanza real de remisión completa. Que su caso era uno de los buenos, uno de los que funcionan.
Y yo lloré de alegría, pero también de algo más profundo. Lloré porque me di cuenta de que si Julia no hubiera enfermado, yo nunca habría aprendido estas lecciones. Nunca habría valorado cada momento. Nunca habría entendido lo que realmente importa. Nunca me habría conectado tan profundamente con mi familia, con mi comunidad, con mi propia humanidad. Y sí, es una verdad terrible de aceptar. Porque ningún padre quiere que su hijo sufra. Ningún padre elegiría este camino. Pero la verdad es que a veces las peores cosas que nos pasan son también las que más nos transforman. Empecé a compartir nuestra historia en redes sociales. No para buscar lástima, sino para darle esperanza a otras familias que estaban pasando por lo mismo. Y las respuestas fueron abrumadoras. Cientos de mensajes de personas que nos agradecían por ser vulnerables, por mostrar que está bien no estar bien, por demostrar que la fortaleza no es nunca quebrarse sino seguir adelante incluso cuando estás rota. Una madre me escribió: gracias por compartir tu historia. Mi hija fue diagnosticada hace 2 semanas y yo estaba perdida. Pero tu historia me dio esperanza. Me mostró que podemos sobrevivir esto. Y me di cuenta de que ese era otro propósito. No solo aprender nuestras propias lecciones, sino compartirlas. Usar nuestro dolor para aliviar el de otros. Convertir nuestra tragedia en algo significativo. Reabrí mi estudio, pero con una perspectiva completamente diferente. Ahora trabajo menos horas. Me enfoco en lo que realmente me llena. Y he empezado a ofrecer servicios gratuitos a mujeres que están pasando por tratamientos de cáncer. Pelucas, maquillaje, tratamientos de belleza que las hagan sentir humanas de nuevo en medio de la lucha. Porque ahora sé lo que es sentir que has perdido tu identidad. Ahora sé lo que es mirarte al espejo y no reconocerte. Y si puedo ayudar aunque sea a una mujer a sentirse ella misma de nuevo, entonces todo esto habrá valido la pena. Julio volvió al trabajo, pero también cambió. Rechazó otra promoción que implicaba más horas, más estrés, más tiempo lejos de nosotros. La familia primero, me dijo. Siempre. Y establecimos nuevas prioridades. Cenas en familia sin teléfonos. Noches de juegos los viernes. Conversaciones reales sobre cosas reales. María empezó a escribir un diario sobre su experiencia como hermana de una niña con cáncer. Sus maestros quedaron tan impresionados que lo presentó en la escuela, y otros niños con hermanos enfermos se acercaron a ella para hablar. Se convirtió en una líder sin intentarlo, simplemente por ser auténtica sobre su dolor. Juliano decidió que quería ser doctor cuando creciera. Para ayudar a niños como Julia, me dijo. Y aunque sé que puede cambiar de opinión 1000 veces antes de ser adulto, el hecho de que su experiencia lo haya inspirado a querer ayudar a otros me llena de orgullo. Y Julia, mi pequeña Julia. A sus 5 años ahora, con su cabello creciendo, con sus mejillas recuperando color, con su risa volviendo a llenar nuestra casa. Me dijo hace unos días: mami, cuando sea grande quiero ayudar a los niños que están tristes. Le pregunté por qué. Y me respondió: porque yo estuve triste y las enfermeras me ayudaron. Ahora yo quiero ayudar. Mi bebé de 5 años ya tiene más compasión y propósito que muchos adultos. Hace 2 semanas, Julia tocó la campana. En el hospital infantil tienen esta tradición hermosa: cuando un niño termina su tratamiento de quimioterapia, toca una campana en el pasillo para que todos lo celebren. Estábamos todos ahí, yo, Julio, María, Juliano, mis suegros, mis padres, nuestros amigos, algunas familias que conocimos en el camino. Julia estaba nerviosa pero sonriente. Cuando tocó esa campana, el sonido resonó por todo el pasillo. Las enfermeras aplaudieron. Los otros pacientes y sus familias salieron de sus habitaciones para celebrar con nosotros. Y yo lloré, por supuesto que lloré, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud. De alivio. De amor puro e incondicional. Vi a Rosa entre la multitud, esa enfermera que me había consolado en el techo aquella noche oscura. O al menos creo que la vi. Me sonrió, asintió levemente, y desapareció entre la gente. Y supe que todo había tenido sentido. Todo. Julia todavía tiene que ir a controles cada 3 meses. El oncólogo nos explicó que los primeros 5 años son críticos, que tenemos que estar atentos. Que el cáncer puede volver. Y sí, esa posibilidad me asusta. No voy a mentir y decir que ya no tengo miedo. Pero ahora ese miedo no me paraliza. Ahora vivo cada día como un regalo.
Cada mañana que despierto y veo a Julia dormir en su cama, con su cabello desordenado en la almohada, con su peluche abrazado contra su pecho, doy gracias. Cada tarde que la escucho reír con sus hermanos, doy gracias. Cada noche que la arropo y le doy un beso en la frente, doy gracias. Porque ahora sé que nada está garantizado. Que la vida puede cambiar en un instante. Y que lo único que tenemos es ahora, este momento, este respiro, este latido del corazón. Y eso me ha hecho vivir de una manera que nunca antes viví. Con más intensidad. Con más presencia. Con más amor. Ahora, cuando miro hacia atrás, a ese día en el consultorio médico cuando escuché las palabras, su hija tiene cáncer, sigo sintiendo el dolor. Sigo recordando la oscuridad. Pero también veo la luz que vino después. Veo a mi familia, más unida que nunca. Veo a mis hijos, más compasivos, más conscientes, más fuertes. Veo a mi esposo, mi compañero en la batalla, mi roca, mi amor. Me veo a mí misma, transformada. Ya no soy la Isabel que era hace un año. Esa Isabel estaba tan enfocada en construir un futuro perfecto que se olvidó de vivir el presente. Esa Isabel medía su éxito en cuentas bancarias y planes de negocio. Esa Isabel no sabía lo que realmente importaba. Esta Isabel, la que emergió del fuego, sabe. Sabe que el amor es lo único que permanece. Sabe que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar significado en él. Sabe que cada prueba, cada desafío, cada momento de oscuridad tiene un propósito, aunque no lo veamos en el momento. Y sabe que nada, absolutamente nada, sucede por casualidad. ¿Por qué Julia? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué justo cuando todo estaba bien? Ahora tengo respuestas a esas preguntas. Julia, porque ella es lo suficientemente fuerte para enseñarnos sobre valentía, sobre resiliencia, sobre amor incondicional. Mi familia, porque necesitábamos recordar lo que realmente nos une, lo que realmente importa más allá del ruido del mundo. Y justo cuando todo estaba bien, porque a veces es precisamente en los momentos de comodidad cuando más necesitamos ser sacudidos, despertados, transformados. Si todo hubiera seguido como estaba, seguiríamos en piloto automático. Seguiríamos persiguiendo cosas que no llenan el alma. Seguiríamos dando por sentado lo más precioso que tenemos. El cáncer de Julia nos obligó a detenernos. Nos obligó a mirar. Nos obligó a sentir. Y aunque fue la experiencia más dolorosa de mi vida, también fue la más transformadora. Porque me enseñó que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrarle sentido. De crecer a través de él. De convertirlo en algo hermoso. He aprendido que el propósito no siempre es evidente. No viene con una explicación clara y una lista de razones. A veces tienes que buscarlo. Tienes que elegir verlo. Tienes que decidir conscientemente encontrar significado en el caos. Y cuando lo haces, todo cambia. El dolor sigue ahí, pero ya no te define. La pérdida sigue ahí, pero ya no te destruye. El miedo sigue ahí, pero ya no te paraliza. Porque ahora ves la imagen completa. Ves que eres parte de algo más grande. Que tu historia no es solo tuya, sino que se entrelaza con las historias de todos los que te rodean. Que tu dolor puede convertirse en la esperanza de alguien más. Que tu lucha puede inspirar a otros a seguir luchando. Que tu transformación puede encender la chispa de transformación en otros corazones. He aprendido que la gratitud es la clave para sobrevivir lo insoportable. Que cuando enfocas tu atención en lo que todavía tienes en lugar de lo que perdiste, la perspectiva cambia completamente. Que cuando agradeces los pequeños milagros cotidianos, un amanecer, una sonrisa, un abrazo, un momento de paz, el dolor se vuelve más llevadero. He aprendido que la comunidad es esencial. Que no estamos hechos para sufrir solos. Que compartir nuestro dolor lo hace más ligero. Que permitir que otros nos ayuden no es debilidad sino sabiduría. Que todos estamos conectados por hilos invisibles de humanidad compartida. Que cuando uno sufre, todos sufrimos. Y cuando uno sana, todos sanamos un poco también. He aprendido que los niños son los maestros más sabios. Que Julia, en su inocencia, en su aceptación, en su capacidad de encontrar alegría incluso en los días más oscuros, me enseñó más sobre vivir de lo que cualquier libro o conferencia podría haberlo hecho. Que María, en su madurez forzada, me mostró que la fortaleza puede venir en paquetes pequeños. Que Juliano, en su forma de procesar el dolor a través del juego y los dibujos, me recordó que está bien expresar lo que sentimos sin filtros.
Nuestros hijos nos enseñan si estamos dispuestos a aprender. Y he aprendido que el amor es lo único que realmente importa al final. No el dinero. No el éxito. No los logros. El amor. El amor que te hace levantarte cada mañana aunque no tengas fuerzas. El amor que te hace sostener la mano de tu hija mientras sufre. El amor que te hace abrazar a tu esposo en la oscuridad y decirle, lo lograremos, incluso cuando no estás segura. El amor que te hace ser vulnerable, ser honesta, ser humana. Ese amor es lo único que llevamos con nosotros. Es lo único que queda cuando todo lo demás se desmorona. Ahora entiendo lo que Rosa me dijo aquella noche en el techo del hospital. Todo tiene un propósito, aunque ahora no puedas verlo. Tenía razón. El propósito de la enfermedad de Julia no era castigarnos. Era transformarnos. Era recordarnos que somos mortales, que el tiempo es limitado, que cada momento es precioso. Era mostrarnos de que estamos realmente hechos. Era romper nuestras ilusiones de control y enseñarnos a fluir con lo que viene. Era conectarnos con una comunidad de guerreros que nunca supimos que existía. Era convertir nuestro dolor en compasión. Nuestro miedo en valentía. Nuestra desesperación en esperanza. Y sobre todo, era enseñarnos a vivir. Realmente vivir. No solo existir, no solo sobrevivir, sino vivir con intensidad, con presencia, con gratitud, con amor. Porque al final, eso es lo que significa estar vivo. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar belleza a pesar de él. No la ausencia de miedo, sino el coraje de seguir adelante a pesar de él. No la ausencia de sufrimiento, sino la sabiduría de transformarlo en algo significativo. Así que si tú estás pasando por algo difícil ahora mismo, si estás en medio de tu propia tormenta, si te estás preguntando por qué tú, por qué ahora, quiero que sepas esto, no es casualidad. Nada de lo que te pasa es casualidad. Hay un propósito, aunque no puedas verlo todavía. Hay una lección, aunque duela demasiado aprenderla ahora. Hay una transformación esperándote del otro lado, aunque no puedas imaginarlo en este momento. Y no estás solo. Nunca estás solo. Hay millones de personas en este mundo que están pasando por sus propias batallas. Que están luchando. Que están sufriendo. Que están creciendo. Y todos estamos conectados por esta experiencia humana compartida de dolor y esperanza. Todos estamos siendo pulidos por nuestras pruebas, convirtiéndonos en versiones más profundas, más sabias, más compasivas de nosotros mismos. Así que no te rindas. Sigue adelante. Un día a la vez. Una hora a la vez. Un respiro a la vez si es necesario. Busca el propósito. Busca las lecciones. Busca la gratitud incluso en las cenizas. Y confía en que todo, absolutamente todo, tiene un sentido aunque todavía no puedas entenderlo. Julia está ahora en mi regazo mientras escribo esto. Su cabello ha crecido hasta los hombros. Sus mejillas están rosadas otra vez. Su risa llena nuestra casa. Y aunque sé que los próximos años serán de vigilancia constante, de controles médicos, de esa pequeña voz del miedo que nunca desaparece completamente, también sé que somos diferentes ahora. Somos más fuertes. Somos más conscientes. Somos más vivos. Y cuando Julia me mira con esos ojos color miel y me pregunta, mami, ¿por qué me enfermé? Ya no lloro. Ya no me quiebro. Sonrío. Le acaricio el cabello. Y le digo, para enseñarnos, mi amor. Para enseñarnos a vivir de verdad. Para enseñarnos que eres más fuerte de lo que imaginábamos. Para enseñarnos que el amor es más poderoso que cualquier enfermedad. Para enseñarnos que nada, absolutamente nada, sucede por casualidad. Y es la verdad. La verdad más profunda que he aprendido. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Todo te está llevando hacia donde necesitas estar, incluso cuando el camino es oscuro y doloroso. Confía en el proceso. Confía en el propósito. Confía en que del otro lado de esta prueba, hay una versión de ti esperando. Una versión más sabia. Más compasiva. Más completa. Una versión que nunca habrías conocido sin este dolor. Y esa versión, aunque nacida del sufrimiento, es hermosa. Es poderosa. Es real. Y vale cada lágrima derramada en el camino. Si esta historia tocó algo en tu corazón,
Si te hizo sentir menos solo en tu propia lucha, compártela. Compártela con alguien que necesite escuchar que hay esperanza del otro lado del dolor. Que hay propósito en el caos. Que hay luz incluso en la oscuridad más profunda. ¿Alguna vez has pasado por algo que en el momento pareció una maldición pero después resultó ser una bendición disfrazada? ¿Has encontrado propósito en tu propio dolor? Cuéntame tu historia en los comentarios. Porque todos somos parte de esta red invisible de humanidad compartida. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos creciendo. Todos estamos encontrando nuestro camino. Y si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te dio esperanza, suscríbete al canal. Pero no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Porque aquí compartimos historias reales de personas reales que están viviendo vidas extraordinarias a través del dolor. Historias que te recuerdan que no estás solo. Que tu lucha importa. Que tu vida tiene significado. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar la historia de Isabel, de Julio, de María, de Juliano y de mi pequeña Julia. Gracias por ser parte de esta comunidad de almas valientes que no tienen miedo de sentir, de sufrir, de crecer. Y recuerda siempre, nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Y tú estás exactamente donde necesitas estar. Hasta la próxima historia. Cuídate. Y sobre todo, vive. Vive de verdad.